Una niña descalza se acercó al empresario más poderoso de Buenos Aires pidiendo solo una moneda. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. El viento helado de julio azotaba las calles de Puerto Madero mientras Valentina apretaba sus pequeños brazos contra el pecho, tratando de mantener el calor en su cuerpo de apenas 10 años. Sus zapatillas rotas dejaban entrar la humedad del pavimento y el estómago le dolía tanto que ya había dejado de hacer ruido. Hacía 2 días que no probaba bocado. Desde la esquina observaba la elegante cafetería Don Tomás, donde hombres y mujeres vestidos con trajes caros entraban y salían con bolsas de papel que desprendían aromas deliciosos. El contraste era brutal. Ella, una pequeña figura encogida entre las sombras, y ellos, habitantes de un mundo que parecía existir en otra dimensión. Valentina había aprendido a reconocer las miradas. Algunas personas la veían con lástima, otras con desprecio, y muchas simplemente la ignoraban como si fuera invisible. Pero la desesperación puede más que el miedo, y cuando vio a un hombre alto salir de la cafetería con una bolsa generosa, algo en su interior le gritó que era su oportunidad. El hombre se llamaba Alejandro Mendoza, aunque Valentina no lo sabía. A sus 42 años, era el dueño de la constructora más importante de Argentina, un imperio que había levantado ladrillo a ladrillo desde la pobreza de su infancia en La Matanza. Su rostro severo y sus modales calculados le habían ganado respeto en los negocios, pero también una reputación de hombre sin corazón. Alejandro caminaba hacia su Mercedes negro cuando sintió un toque suave en su brazo. Al volverse, se encontró con los ojos más tristes que había visto en años, 2 pozos marrones llenos de esperanza y hambre que le recordaron algo que prefería mantener enterrado en lo más profundo de su memoria. «Señor», susurró Valentina con voz temblorosa, «¿me puede dar una monedita? Tengo mucha hambre». Por un momento, Alejandro se quedó inmóvil. Había escuchado esa misma súplica cientos de veces en su vida, especialmente cuando era niño y él mismo la pronunciaba. Pero algo en la mirada de esta pequeña era diferente. No había rastro de manipulación o engaño, solo una necesidad tan pura y desesperada que atravesó todas sus defensas emocionales. Los transeúntes comenzaron a formar un círculo invisible alrededor de la escena. Algunos chasqueaban la lengua con desaprobación, otros aceleraban el paso para evitar la incomodidad. Una mujer elegante murmuró a su acompañante, «Estos chicos no deberían estar en esta zona, dan mala imagen». Alejandro sintió una ira extraña crecer en su pecho, no hacia la niña, sino hacia el mundo que la había puesto en esa situación. Sin pensarlo demasiado, abrió su billetera y extrajo un billete de 500 pesos. Pero cuando se lo extendió a Valentina, algo en sus ojos hambrientos lo detuvo. «¿Cuándo comiste por última vez?», le preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. Valentina bajó la mirada avergonzada. «Ayer, creo. Mi abuela está muy enferma y no puede trabajar más». En ese momento, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Era Martín, su socio, probablemente llamando por la reunión con los inversores japoneses, que valía $20 millones. Una reunión que había estado preparando durante meses y que definiría el futuro de su empresa. Alejandro miró la pantalla del teléfono, luego a Valentina, y tomó una decisión que jamás habría imaginado. Rechazó la llamada. «Ven conmigo», le dijo a la niña, señalando hacia la cafetería. Valentina retrocedió un paso, asustada. Su abuela le había enseñado a no confiar en extraños, especialmente en hombres ricos que podrían tener intenciones ocultas. «No te haré daño», insistió Alejandro, y por primera vez en años su voz sonó genuinamente cálida. «Solo quiero que comas algo caliente». La hostess de la cafetería, una joven llamada Sofía, no pudo ocultar su expresión de disgusto cuando vio a Alejandro entrar con Valentina. El contraste era demasiado obvio. Él con su traje de $3.000 y ella con su ropa sucia y remendada. «Señor Mendoza», dijo Sofía con una sonrisa forzada. «¿Mesa para 1? Para 2», corrigió Alejandro firmemente. «Y queremos la mesa junto a la ventana». El silencio en la cafetería fue palpable. Conversaciones se detuvieron a medias, tenedores quedaron suspendidos en el aire y las miradas se clavaron en la extraña pareja que acababa de sentarse en la mesa más visible del lugar.
Valentina se sentía abrumada por tanto lujo. Las sillas eran más cómodas que su cama, y el mantel era más blanco que cualquier ropa que hubiera visto. Cuando Alejandro le alcanzó el menú, ella lo miró confundida. «No sé leer muy bien», admitió en voz baja, con las mejillas rojas de vergüenza. Algo se quebró dentro del pecho de Alejandro. «¿Cuántos años tienes?» «10, señor, pero nunca pude ir mucho a la escuela porque tengo que cuidar a mi abuela Esperanza». Alejandro recordó su propia infancia, las noches sin cenar, las clases perdidas por tener que trabajar, la humillación constante de ser el pobre del barrio. Pero él había tenido suerte, había encontrado oportunidades. Esta niña no las tenía. «Pide todo lo que quieras», le dijo haciendo una seña a la camarera. «Todo». Valentina pidió un sándwich de milanesa y un vaso de chocolate caliente. Y cuando llegó la comida, Alejandro la observó comer con una desesperación que le partió el alma. No era glotonería, era supervivencia pura. Entre bocados, Valentina le contó su historia. Su madre había muerto 6 meses atrás en un accidente de tránsito, dejándola al cuidado de su abuela de 70 años, que trabajaba limpiando casas hasta que la artritis la dejó inmóvil. Vivían en una casilla de chapa en Villa 31, sobreviviendo con la ayuda esporádica de vecinos que tampoco tenían mucho. El teléfono de Alejandro volvió a sonar. Esta vez era su asistente personal, Patricia, con voz angustiada. «Señor Mendoza, los japoneses están aquí y usted no ha llegado. La reunión era a las 3 en punto». Alejandro miró su Rolex. Eran las 3:30. Una reunión de $20 millones esperándolo. Y él estaba aquí, viendo a una niña comer como si fuera la última comida de su vida. «Diles que llegué en media hora», respondió, y volvió a colgar. Valentina lo había escuchado. «Señor, si tiene que irse, yo entiendo. Ya me ayudó mucho. La reunión puede esperar», dijo Alejandro, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Termina de comer tranquila». Cuando Valentina terminó, Alejandro insistió en llevarla a su casa. El trayecto en el Mercedes fue silencioso, pero cargado de una tensión extraña. Ella miraba por la ventana, fascinada por el lujo del auto, mientras él trataba de entender qué estaba pasando con él. Villa 31 golpeó a Alejandro como una bofetada de realidad. Había crecido en la pobreza, pero nunca había vuelto a sumergirse en ella después de su éxito. Los pasillos estrechos, el olor a humedad, los niños jugando entre la basura, todo le recordó de dónde venía y cuánto había tratado de olvidar. La casilla de Valentina era aún peor de lo que había imaginado. 2 ambientes diminutos con paredes de chapa, un techo que goteaba y un piso de tierra despareja. En una cama improvisada yacía Esperanza, una mujer que aparentaba 90 años, pero que apenas había cumplido 70. «Abuela, este señor me dio de comer», anunció Valentina con alegría genuina. Esperanza miró a Alejandro con desconfianza. Había vivido lo suficiente para saber que cuando los ricos se acercaban a los pobres, generalmente había una razón oculta. «Gracias por su gentileza, señor», dijo con dignidad, «pero nosotras no necesitamos caridad». Alejandro respetó inmediatamente a esa mujer. A pesar de vivir en la miseria, mantenía su orgullo intacto. Le recordó a su propia madre, que había muerto trabajando, pero nunca había perdido la dignidad. «No es caridad», respondió Alejandro. «Es justicia». Antes de irse, Alejandro dejó su tarjeta personal. «Si necesitan algo, cualquier cosa, llámenme». Esperanza tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿Por qué hace esto, señor?». Alejandro miró a Valentina, que lo observaba con una mezcla de gratitud y esperanza que le recordó a sí mismo 30 años atrás. «Porque alguien hace mucho tiempo también me ayudó cuando más lo necesitaba», mintió parcialmente. La verdad era que nadie lo había ayudado, y tal vez por eso necesitaba ayudar ahora. Esa noche, Alejandro no pudo dormir en su penthouse de 200 metros cuadrados. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina y la dignidad inquebrantable de Esperanza. Su mundo perfecto y controlado se había tambaleado en una sola tarde, y él sabía que nada volvería a ser igual. A las 6 de la mañana, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas personas más. Capítulo 2. La transformación de una noche. La madrugada encontró a Alejandro Mendoza despierto en su terraza, contemplando el río de la Plata, mientras el café se enfriaba en sus manos. Por primera vez en décadas,
Su mente no estaba ocupada en fusiones, adquisiciones o estrategias corporativas. Solo podía pensar en una niña de 10 años y su abuela enferma, viviendo en condiciones que él había logrado borrar de su memoria hasta ayer. Su penthouse de Puerto Madero, valorado en $2 millones, se sentía extrañamente vacío esa mañana. Los muebles de diseño italiano, las obras de arte originales, la vista panorámica de Buenos Aires, todo parecía carecer de significado después de haber visto la casilla de chapa donde Valentina llamaba hogar a 2 ambientes sin ventanas. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Martín, su socio desde hacía 15 años, y su voz sonaba tensa. «Alejandro, ¿qué carajo pasó ayer? Los japoneses se fueron furiosos. $20 millones por la ventana porque decidiste jugar al buen samaritano con una niña de la calle». Alejandro cerró los ojos. Sabía que esta conversación llegaría, pero no estaba preparado para la ira que sintió ante el tono despectivo de Martín. No era una niña de la calle, Martín. Era una niña con hambre. Es lo mismo, Alejandro. Y tú lo sabes. Hemos trabajado durante meses para conseguir ese contrato. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para la empresa? Me doy cuenta de muchas cosas que antes no veía, respondió Alejandro, con una calma que sorprendió a ambos. Después de colgar, Alejandro tomó una decisión impulsiva, canceló todas sus reuniones de la mañana y llamó a su médico personal, el doctor Ramírez, un prestigioso cardiólogo del hospital italiano. «Necesito que me hagas un favor, Roberto. Una consulta domiciliaria urgente». «¿Te sientes mal, Alejandro?» «No es para mí, es para alguien que lo necesita más que yo». Una hora después, Alejandro se dirigía hacia Villa 31 en su Mercedes, seguido por el auto del doctor Ramírez. La diferencia entre el amanecer en Puerto Madero y el amanecer en la villa era brutal. Allí la vida comenzaba temprano por necesidad, no por elección. Encontró a Valentina sentada en la entrada de su casilla, con la misma ropa del día anterior. Sus ojos se iluminaron al verlo, pero inmediatamente se llenaron de preocupación. «Señor Alejandro, mi abuela está muy mal. No pudo levantarse en toda la noche». Adentro, Esperanza yacía en su cama improvisada respirando con dificultad. Su piel tenía un tono grisáceo que Alejandro reconoció como el color de la enfermedad grave. El doctor Ramírez no pudo ocultar su sorpresa al ver las condiciones de vida, pero mantuvo su profesionalismo mientras examinaba a la anciana. «Necesita hospitalización inmediata», declaró después de la revisión. «Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y posiblemente neumonía. Sin tratamiento adecuado». No terminó la frase, pero todos entendieron. Esperanza, a pesar de su estado, se las arregló para protestar débilmente. «No tengo obra social, doctor. No puedo pagar un hospital privado». «No se preocupe por eso», intervino Alejandro. «Yo me encargo de todo». Los vecinos comenzaron a aglomerarse cuando vieron la ambulancia privada que Alejandro había llamado. Mercedes, una mujer de mediana edad que vivía en la casilla de al lado, se acercó con desconfianza. «¿Y este quién es?» «Otro político que viene a sacarse fotos con los pobres. Es el señor que me ayudó ayer», explicó Valentina inocentemente. «Ah, sí». Mercedes entrecerró los ojos. «Los ricos siempre aparecen cuando quieren algo. ¿Qué querés a cambio, eh? ¿La nena?» La insinuación golpeó a Alejandro como una cachetada. Se dio cuenta de que su presencia allí podía malinterpretarse y que Valentina podría estar en peligro por su culpa. «Solo quiero ayudar», respondió con firmeza. «Nada más». En el hospital alemán, la recepcionista dudó al ver a Esperanza llegar en camilla, claramente fuera de lugar en ese ambiente de lujo médico. Pero cuando Alejandro mencionó su nombre y se comprometió a cubrir todos los gastos, la actitud cambió radicalmente. «Por supuesto, señor Mendoza. La atenderemos en la suite presidencial». Mientras los médicos se hacían cargo de Esperanza, Alejandro se encontró a solas con Valentina en la sala de espera. La niña parecía perdida en ese mundo de mármol blanco y tecnología de punta. «¿Mi abuela se va a morir como mi mamá?», preguntó con una voz tan pequeña que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharla. La pregunta lo desarmó completamente. «No, Valentina. Los médicos de aquí son los mejores. Tu abuela va a mejorar. ¿Cómo estás seguro?». Alejandro no tenía respuesta para eso. No podía prometerle algo que no dependía de él,
pero tampoco podía quitarle la esperanza a una niña que ya había perdido demasiado. El doctor Ramírez apareció 2 horas después con el diagnóstico completo. Esperanza tenía una cardiopatía avanzada que requería cirugía, además de una neumonía que había complicado su cuadro. El tratamiento sería largo y costoso, alrededor de $50,000 entre la cirugía, medicación y rehabilitación. «Es mucho dinero», le dijo a Alejandro en privado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Ni siquiera conoces a esta familia». Alejandro miró hacia la sala de espera, donde Valentina se había quedado dormida en una silla demasiado grande para ella, usando su brazo como almohada. «Autoriza todo lo que sea necesario», respondió sin dudar. «Alejandro, debo preguntarte, ¿qué relación tienes exactamente con esta niña?» La pregunta lo incomodó, pero entendió la preocupación profesional del médico. «Ninguna, solo la encontré pidiendo comida ayer. ¿Y decidiste gastar una fortuna en desconocidos?» Alejandro se quedó en silencio por un momento. Él mismo no entendía completamente sus motivaciones. «Cuando era niño, Roberto, mi madre murió en la sala de espera de un hospital público porque no tenían cama disponible. Tenía la misma edad que Esperanza cuando pasó». El doctor Ramírez asintió con comprensión. «Ahora entiendo. Esa noche Alejandro decidió llevar a Valentina a su penthouse temporalmente. No podía dejarla sola en la villa mientras su abuela estaba hospitalizada, y tampoco confiaba en que los vecinos pudieran cuidarla adecuadamente. El portero del edificio, señor González, un hombre de 60 años que había trabajado allí durante una década, no pudo ocultar su sorpresa cuando vio a Alejandro llegar con una niña claramente de clase baja. «Buenas noches, señor Mendoza», saludó mirando a Valentina con desconfianza. «¿Todo bien?» «Todo perfecto, González. Valentina se quedará aquí unos días». En el ascensor, Valentina presionó su nariz contra el espejo, fascinada por su propio reflejo multiplicado. «¿Usted vive en las nubes, señor Alejandro?» La pregunta lo hizo sonreír por primera vez en días. Algo así. Cuando las puertas del penthouse se abrieron, Valentina se quedó inmóvil. Nunca había visto tanto espacio vacío, tantos vidrios, tanta luz artificial. Era como entrar a un mundo de fantasía. «¿Aquí vive solo?», preguntó, corriendo hacia el ventanal que daba al río. «Sí, solo yo». «¿Por qué? ¿No se siente triste?». La pregunta lo golpeó sin previo aviso. Hacía años que nadie le preguntaba sobre sus sentimientos, y él mismo había dejado de cuestionárselos. «A veces», admitió, sorprendiéndose de su honestidad. Valentina exploró cada rincón del penthouse con la curiosidad natural de una niña. Se maravilló con el refrigerador lleno de comida. «¿Come todo esto usted solo?». «Con la televisión de 70 pulgadas. Es más grande que mi casa. Y especialmente con la bañera de hidromasaje. ¿Se puede nadar aquí adentro?». Alejandro observaba sus reacciones con una mezcla de nostalgia y dolor. Recordó cuando él había visto una casa de clase media por primera vez a los 15 años, trabajando como ayudante de albañil. La sensación de asombro había sido similar, pero mezclada con una rabia que había alimentado su ambición durante décadas. Esa noche, después de que Valentina se durmiera en el cuarto de huésped, en una cama más grande que toda su habitación en la villa, Alejandro recibió una llamada inesperada. «¿Alejandro? Soy Clara». La voz de su exesposa lo sorprendió. Hacía 6 meses que no hablaban desde que firmaron los papeles del divorcio definitivo. «Clara, ¿cómo conseguiste mi número nuevo? Tengo mis contactos. Escuché algo extraño. ¿Es cierto que tienes una niña viviendo contigo?». Alejandro cerró los ojos. Las noticias viajaban rápido en los círculos sociales de Buenos Aires. «Es temporal. Su abuela está en el hospital». «Alejandro», la voz de Clara se suavizó. «¿Esto tiene que ver con Camila?». La mención del nombre de su hija fallecida fue como recibir un puñetazo en el estómago. Camila había muerto a los 7 años de leucemia, 5 años atrás, y su muerte había destruido su matrimonio junto con una parte de su alma. «No», mintió. «No tiene nada que ver con ella». «Mentiroso», Clara suspiró. «Te conozco demasiado bien. Ten cuidado, Alejandro. No puedes reemplazar lo que perdimos». Después de colgar, Alejandro se quedó despierto hasta el amanecer, luchando contra recuerdos que había sepultado bajo capas de trabajo obsesivo y frialdad emocional. La risa de Camila, sus preguntas incesantes, la forma en que corría hacia él cada vez que llegaba del trabajo,
Al día siguiente, Valentina despertó temprano y encontró a Alejandro dormido en el sofá de la sala, todavía vestido con la ropa del día anterior. Con la delicadeza de una niña acostumbrada a cuidar a adultos enfermos, le puso una manta encima y se sentó a esperarlo despierto. Cuando Alejandro abrió los ojos, lo primero que vio fue a Valentina sentada en el piso, dibujando en una hoja que había encontrado. Era un dibujo simple pero emotivo, una casilla pequeña, una niña, una abuela, y a un lado un hombre alto con traje que tenía una sonrisa. ¿Ese soy yo?, preguntó señalando la figura masculina. Sí, Valentina le sonrió. Es usted salvándonos. En ese momento, Alejandro Mendoza, el hombre que había construido un imperio inmobiliario, que había negociado con ministros y presidentes, que había ganado millones de dólares, se dio cuenta de que una niña de 10 años acababa de darle la primera lección real de su vida adulta. No se trataba de ser salvado, se trataba de salvar. Y por primera vez en 5 años, sintió que tenía un propósito que iba más allá del dinero. La vida de Alejandro Mendoza había funcionado como un reloj suizo durante los últimos 5 años. Despertaba a las 5:30, revisaba los mercados internacionales, hacía ejercicio en su gimnasio privado, desayunaba mientras leía informes financieros y llegaba a la oficina antes que cualquiera de sus empleados. Una rutina perfecta, diseñada para mantener su mente ocupada y su corazón anestesiado. Pero esa mañana, todo cambió cuando despertó con el sonido de una vocecita cantando en la cocina. Valentina había encontrado la radio y sintonizado una estación de cumbia, y mientras preparaba lo que parecía ser el desayuno, bailaba descalza sobre el mármol italiano de la cocina. Había logrado sacar huevos, pan y dulce de leche del refrigerador, y aunque el resultado no era exactamente un desayuno gourmet, el esfuerzo era conmovedor. «Buenos días, señor Alejandro», le sonrió cuando lo vio aparecer. «Le hice el desayuno como mi mamá me enseñó». Alejandro se sentó a la mesa de cristal de $20,000 a comer huevos revueltos, ligeramente quemados, servidos en platos de porcelana francesa, y por primera vez en años, el desayuno tuvo sabor a algo más que rutina. Tuvo sabor a gratitud. «¿Cómo está mi abuela?», preguntó Valentina, y Alejandro notó que sus ojos mostraban una madurez que no correspondía a sus 10 años. «El doctor dice que está respondiendo bien al tratamiento. Podremos visitarla esta tarde». Lo que Alejandro no le dijo es que había recibido una llamada del doctor Ramírez informándole que Esperanza necesitaría cuidados especiales durante al menos 3 meses y que la cirugía programada para la próxima semana costaría más de lo previsto inicialmente. El timbre del apartamento interrumpió el momento. Alejandro frunció el ceño. Nadie subía a su penthouse sin anunciarse primero. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Clara, su ex esposa. Clara Vázquez de Mendoza había sido una de las mujeres más elegantes de Buenos Aires. A los 38 años, mantenía la belleza que la había convertido en modelo antes de casarse, pero sus ojos azules ahora cargaban una tristeza que ningún maquillaje podía disimular. Vestía un traje de diseñador que costaba más que el ingreso anual de muchas familias argentinas. «Hola, Alejandro», dijo entrando sin esperar invitación. «Vengo a conocer a tu nueva proyecto». Valentina apareció detrás de Alejandro, escondiendo tímidamente la mitad de su cuerpo tras su pierna. Clara la observó con una expresión que pasó por sorpresa, dolor y algo que podría haber sido envidia. «Ella es Valentina», dijo Alejandro, sintiendo la necesidad de proteger a la niña de lo que sabía que se avecinaba. «Hola», susurró Valentina, intimidada por la presencia imponente de Clara. Clara se acuclilló hasta estar a la altura de Valentina, estudiando su rostro con una intensidad que incomodó a Alejandro. «¿Sabes quién soy yo?», le preguntó Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valentina negó con la cabeza. «Yo era la esposa de Alejandro, y tuvimos una niña muy parecida a ti». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Clara, no». «Se llamaba Camila», continuó Clara ignorándolo. «Tenía tu edad cuando se enfermó. También le gustaba cantar en las mañanas». Valentina miró a Alejandro con confusión, percibiendo la tensión pero sin entender su origen. «¿Ella se fue al cielo como mi mamá?», preguntó con la inocencia brutal de los niños. Clara se puso de pie bruscamente.
con los ojos llenos de lágrimas. Sí, pequeña. Se fue al cielo. Alejandro tomó a Clara del brazo y la llevó hacia el balcón, lejos de Valentina. ¿Qué carajo estás haciendo, Clara? Lo que tú no tienes el valor de hacer, respondió ella, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Enfrentar la realidad. Esa niña no es Camila, Alejandro. Camila está muerta. Nadie dijo que fuera Camila. No hace falta que lo digas. Te conozco. Después de 5 años de terapia, de medicamentos, de intentar salvar nuestro matrimonio, ¿vienes a encontrar la cura en una niña de la villa? Alejandro cerró los puños. Esto no tiene nada que ver con Camila. Mentira. Todo tiene que ver con Camila. Cada decisión que has tomado desde que murió ha sido por culpa. Culpa por no haber podido salvarla. Culpa por haber estado viajando cuando se puso mal. Culpa por haber priorizado el trabajo sobre la familia. Las palabras de Clara golpearon como martillazos en heridas que nunca habían sanado completamente. No voy a discutir esto contigo, dijo Alejandro caminando de vuelta hacia la sala. Pero Clara lo siguió. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? Que vas a lastimar a esa niña igual que me lastimaste a mí, porque cuando te des cuenta de que no puede llenar el vacío que dejó nuestra hija, la vas a abandonar. ¡Basta!, gritó Alejandro, perdiendo el control por primera vez en meses. Valentina, que había estado jugando silenciosamente en el sofá, se sobresaltó ante el grito. Sus ojos se llenaron de miedo, una expresión que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la misma que él había tenido de niño cuando los adultos peleaban a su alrededor. «Perdón», dijo inmediatamente, acercándose a Valentina. «No quise asustarte». Clara observó la interacción con una mezcla de dolor y reconocimiento. Era la misma delicadeza que Alejandro había mostrado con Camila. «Me voy», anunció Clara recogiendo su cartera. En la puerta se volteó hacia Alejandro. «Cuando esto termine mal, no vengas a buscarme para que recoja los pedazos. Ya no me quedan fuerzas para eso». Después de que Clara se fuera, Alejandro se sentó junto a Valentina en el sofá. La niña lo miraba con ojos interrogantes. «¿Esa señora está enojada conmigo?», preguntó. «No, pequeña. Está triste por su hija». «¿Por qué se murió?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. A veces las personas se enferman y los doctores no pueden curarlas. Valentina asintió con la sabiduría de alguien que había perdido a su madre demasiado pronto. «Mi mamá también se enfermó, pero en el hospital del gobierno no había medicinas». La inocente observación fue como una daga en el pecho de Alejandro. Camila había muerto a pesar de tener acceso a los mejores médicos del mundo, mientras que la madre de Valentina había muerto por falta de recursos básicos. Esa tarde, cuando fueron a visitar a Esperanza al hospital, Alejandro notó que Valentina estaba más callada de lo usual. La anciana había mejorado notablemente. El color había vuelto a sus mejillas y podía mantener conversaciones largas sin fatiga. «¿Cómo se está portando esta niña?», le preguntó Esperanza a Alejandro. «Como un ángel», respondió honestamente. Esperanza estudió su rostro con la sabiduría de alguien que había vivido 70 años viendo a las personas. «Señor Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». Alejandro asintió. «¿Por qué está haciendo todo esto? Y no me diga que es solo bondad. En mis años he aprendido que cuando alguien da tanto sin conocernos, generalmente está sanando algo propio». La pregunta lo desarmó. Esperanza había dado en el clavo con una precisión quirúrgica. «Perdí a alguien importante», admitió finalmente. «Alguien de la edad de Valentina». Esperanza asintió con comprensión, y ahora cree que salvándola a ella, se salva a sí mismo. Tal vez. ¿Ya sabe cuál es la diferencia entre salvar por amor y salvar por culpa?, preguntó la anciana. Alejandro negó con la cabeza. Cuando salva por amor, busca el bien de la otra persona. Cuando salva por culpa, busca su propia paz. Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro se quedó despierto pensando en las palabras de Esperanza. ¿Estaba ayudando a Valentina por ella o por él? ¿Era capaz de amarla por quien era o solo por lo que representaba? Su reflexión fue interrumpida por el sonido de sollozos provenientes del cuarto de huésped. Encontró a Valentina llorando en la cama, abrazando la almohada. «¿Qué pasa, pequeña?». «Extraño mi casa», susurró entre lágrimas. «Extraño dormir con mi abuela. Extraño el ruido de los vecinos. Aquí está muy silencioso y tengo miedo». Alejandro se sentó en el borde de la cama,
sintiéndose inútil ante el dolor de la niña. ¿Quiere que le cuente un secreto?, dijo finalmente. Valentina asintió, secándose los mocos con la manga del pijama que él le había comprado. Yo también extraño mi casa de cuando era niño. No era bonita como esta, pero ahí estaba mi mamá. ¿Su mamá también se murió? Sí, cuando yo tenía 16 años. ¿Y usted lloró? Mucho, durante mucho tiempo. Valentina se incorporó y con la espontaneidad de una niña le dio un abrazo a Alejandro. No se preocupe, señor Alejandro. Cuando la gente se va al cielo, nos cuida desde arriba. Mi mamá me lo dijo antes de irse. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era dolor esta vez, sino algo diferente. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Esa noche se quedó sentado junto a la cama de Valentina hasta que ella se durmió, y por primera vez desde la muerte de Camila, no sintió que estaba traicionando su memoria al cuidar de otra niña. Tal vez Clara tenía razón en muchas cosas, pero se había equivocado en una. Esto no tenía que ver con reemplazar a Camila, tenía que ver con aprender a vivir de nuevo. 3 semanas después del encuentro con Clara, la rutina de Alejandro había cambiado completamente. Ya no se despertaba a las 5:30 para revisar mercados asiáticos. Ahora lo hacía a las 7, cuando Valentina comenzaba a cantar en la ducha. Ya no desayunaba leyendo informes financieros. Ahora escuchaba las aventuras que la niña inventaba sobre los personajes de los dibujos animados que veía en televisión. Era un jueves lluvioso de agosto, cuando Alejandro tomó la decisión que cambiaría todo: inscribir a Valentina en el Colegio San Patricio, la institución educativa más exclusiva de Buenos Aires, donde la mensualidad costaba más que el salario anual de muchos profesionales. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza?, preguntó la directora, hermana Magdalena, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a la educación de los hijos de la élite porteña. Nuestros métodos pedagógicos están diseñados para niños que vienen de cierto entorno cultural. Alejandro conocía el código. Lo que realmente estaba diciendo era que Valentina no encajaba en su mundo de privilegio y abolengo. Valentina es una niña inteligente, respondió firmemente. Solo necesita una oportunidad. La hermana Magdalena asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, cualquier protegida de la familia Mendoza será bienvenida aquí. El primer día de clases fue un desastre que Alejandro debería haber anticipado. Valentina llegó nerviosa pero emocionada, con el uniforme nuevo que él había mandado a hacer especialmente para ella. Sin embargo, desde el momento en que pisó el aula, se convirtió en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Los otros niños de 4º grado la observaron con una curiosidad cruel que solo los niños privilegiados pueden mostrar. Sus conversaciones sobre vacaciones en Miami, clases de equitación y cumpleaños en countries exclusivos eran un idioma extranjero para Valentina, quien intentaba participar contando historias de su vida en Villa 31. Mi abuela me enseñó a hacer dulce de batata en una lata, comentó durante el recreo, tratando de conectar con sus compañeros. Sofía Martínez Casares, una niña rubia de 10 años cuyo padre era ministro de Economía, se rió con desdén. ¿En una lata? ¿Como los mendigos? El comentario fue seguido por risitas ahogadas de otros niños, y Valentina sintió por primera vez en su vida la humillación de ser juzgada por su origen. La situación empeoró durante la clase de inglés, cuando la profesora pidió a cada alumno que hablara sobre las tradiciones familiares. Mientras sus compañeros narraban viajes a Europa y cenas en embajadas, Valentina habló sobre las fiestas en la villa, donde todos los vecinos compartían lo poco que tenían. ¡Qué pintoresco!, comentó la profesora con una sonrisa condescendiente que hizo que Valentina se sintiera aún más fuera de lugar. El día terminó con Valentina escondida en el baño del colegio, llorando en silencio mientras limpiaba jugo de naranja de su uniforme nuevo. Sofía y sus amigas habían accidentalmente derramado sus bebidas sobre ella durante el almuerzo, entre risas y comentarios sobre enseñarle modales a la villera. Cuando Alejandro llegó a buscarla, encontró a su chofer, Carlos, esperando solo junto al auto. ¿Dónde está Valentina?, preguntó, sintiendo una punzada de preocupación. La señorita está en el baño desde hace 1 hora, señor. No quiere salir. Alejandro entró al colegio ignorando las protestas de la secretaria sobre los horarios de visita.
Encontró a Valentina sentada en el piso del baño, con los ojos rojos y el uniforme manchado. «¿Qué pasó, pequeña?» Valentina lo miró con una tristeza que le partió el corazón. «No pertenezco aquí, señor Alejandro. Los chicos tienen razón. Soy diferente». «Ser diferente no es malo, Valentina». «Pero duele», susurró ella. «Duele mucho». Alejandro se sentó en el piso junto a ella, sin importarle manchar su traje de $3,000. «¿Sabes qué me dijo mi mamá cuando los niños se burlaban de mí por ser pobre?» Valentina negó con la cabeza. «Me dijo que las personas que se burlan de otros generalmente están tratando de esconder su propio dolor, y que yo valía tanto como cualquiera, sin importar lo que tuviera o no tuviera. Y funcionó. A veces, otras veces, seguía doliendo». Esa noche, Alejandro recibió una llamada que lo llenó de furia. Era Martín, su socio, con noticias que confirmarían sus peores temores sobre el mundo al que había expuesto a Valentina. «Alejandro, tenemos un problema. Los Martínez Casares están presionando para que retiremos la inversión del proyecto de Nordelta». «¿Por qué?» «Al parecer, su hija tuvo un incidente con tu protegida en el colegio. La señora Martínez Casares llamó personalmente a mi esposa para expresar su preocupación por la clase de gente que estamos dejando entrar en nuestros círculos». Alejandro sintió una ira que no había experimentado en años. «¿Te me estás diciendo que están chantajeando comercialmente porque una niña de 10 años no encaja en sus estándares clasistas?» «Estoy diciendo que esto se está volviendo más grande que nosotros, Alejandro. La élite de Buenos Aires es un círculo muy pequeño, y ahora todos están hablando de ti y la niña de la villa. Que hablen. No es tan simple. 3 de nuestros inversionistas más importantes han expresado inquietudes sobre la estabilidad de tu juicio. Están considerando retirar su capital». Alejandro cerró los ojos. Su empresa había crecido durante 15 años, basándose en relaciones con exactamente esa clase de gente que ahora lo juzgaba. Pero por primera vez en su carrera, el dinero no era su prioridad principal. «Diles que se vayan a la mierda», respondió colgando el teléfono. Al día siguiente, la situación en el colegio empeoró dramáticamente. Durante la clase de educación física, Valentina fue accidentalmente empujada por 3 niñas diferentes, resultando en una caída que le causó un raspón profundo en la rodilla. Cuando la profesora de gimnasia, señorita Torres, vio la herida, su reacción no fue de preocupación, sino de molestia. «Valentina, debes tener más cuidado. Los accidentes como estos pueden ser problemáticos para el colegio». La insinuación era clara. Valentina era el problema, no las niñas que la habían lastimado intencionalmente. Durante el almuerzo, la situación llegó a su punto crítico. Sofía Martínez Casares se acercó a la mesa donde Valentina comía sola, acompañada por un grupo de sus amigas. «Mi mamá dice que mi papá va a hacer que tu papá adoptivo pierda mucho dinero por culpa tuya», dijo con la crueldad casual de una niña que había aprendido el poder de la clase social antes que la empatía. «Él no es mi papá», murmuró Valentina, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. «Claro que no», se rió Sofía. «¿Qué hombre rico querría a una niña sucia de la villa como hija? También dice mi mamá que cuando se canse de jugar a ser bueno, te va a devolver al lugar donde perteneces». Las palabras golpearon a Valentina como puñetazos físicos. Todas sus inseguridades, todos sus miedos nocturnos sobre ser abandonada nuevamente, se cristalizaron en ese momento. «Eso no es cierto», logró decir, pero su voz tembló de una manera que reveló sus dudas. «¿Ah, no?» Sofía sonrió con malicia. «Pregúntale esta noche si piensa adoptarte de verdad o si solo estás aquí hasta que tu abuela se mejore». Cuando Alejandro llegó a buscarla esa tarde, encontró a Valentina más callada que nunca. Durante todo el trayecto a casa, ella no cantó ni hizo preguntas como era su costumbre. Se limitó a mirar por la ventana con una expresión que él no supo interpretar. En el ascensor del edificio, Valentina finalmente habló. «Señor Alejandro, ¿cuándo me va a devolver con mi abuela?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. «¿Devolver? Valentina, tu abuela todavía se está recuperando, pero cuando se mejore, me va a devolver». Alejandro se arrodilló para estar a su altura. «¿Por qué preguntas eso?» Valentina lo miró con ojos llenos de una sabiduría dolorosa. «Porque yo no pertenezco a este mundo, y usted no pertenece al mío».
Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Alejandro se quedó despierto en su estudio, enfrentando una realidad que había tratado de ignorar. Al traer a Valentina a su mundo, no la había salvado. La había expuesto a un tipo de violencia diferente pero igual de dañina que la pobreza. Su teléfono sonó. Era el doctor Ramírez. Alejandro, tengo buenas noticias sobre Esperanza. Su recuperación ha sido excepcional. Podría recibir el alta médica la próxima semana. ¿Y el seguimiento? Puede hacerse ambulatoriamente. Con los cuidados adecuados y medicación, puede vivir independientemente. Después de colgar, Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Esperanza estaría bien, lo que significaba que Valentina podría volver a su vida anterior. Podría volver a Villa 31, a su mundo, donde pertenecía según todos los demás. Pero mientras contemplaba esa posibilidad, se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. Ya no podía imaginar su vida sin Valentina. El problema era que aparentemente, según el mundo que lo rodeaba, no tenía derecho a sentir eso. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del viernes. Alejandro despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y esa sensación de pánico que solo traen las llamadas nocturnas. Del otro lado de la línea, una voz desconocida se identificó como el oficial Ramírez de la comisaría de Retiro. «Señor Mendoza, lamento molestarlo a esta hora, pero tenemos a una menor que dice conocerlo. Se llama Valentina». Alejandro saltó de la cama, el sueño evaporándose instantáneamente. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?» «La encontramos en la terminal de ómnibus, intentando comprar un pasaje a Tucumán con el dinero de su alcancía. Dice que quiere ir a buscar a una tía que vive allá». El mundo de Alejandro se tambaleó. Corrió al cuarto de huésped y encontró la cama vacía, las sábanas aún tibias. Sobre la almohada había una nota escrita con la caligrafía irregular de una niña de 10 años. «Señor Alejandro, me voy para que usted no pierda a sus amigos y su dinero por mi culpa. Gracias por todo. Lo quiero mucho. Valentina». 20 minutos después, Alejandro irrumpió en la comisaría como un huracán, sin importarle haber salido en pijama y pantuflas. Encontró a Valentina sentada en una silla demasiado grande para ella, abrazando su mochila escolar como si fuera un salvavidas. Cuando ella lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se movió de su lugar. «Vine a buscarla, Valentina». «No», dijo ella con una firmeza que lo sorprendió. «Usted tiene que dejarme ir». «¿Por qué?» «Porque los niños del colegio tienen razón. Yo no pertenezco a su mundo, y usted está perdiendo cosas importantes por mi culpa». Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Quién te dijo eso?» «Sofía. Ella dice que su papá va a hacer que usted pierda mucho dinero, y que cuando usted se canse de jugar a ser bueno, me va a devolver a la villa de todas formas». La ira que sintió Alejandro en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la ira fría de los negocios o la frustración del tráfico. Era la ira primitiva de un padre protegiendo a su hija. «Valentina, mírame», dijo con voz suave pero firme. «¿Tú quieres quedarte conmigo?» Ella asintió, las lágrimas finalmente derramándose. «Y yo quiero que te quedes conmigo». «¿Sabes qué significa eso?» «¿Qué?» «Que nada más importa. Ni el dinero, ni los colegios caros, ni la gente que no nos entiende». Esa misma mañana, Alejandro tomó 3 decisiones que cambiarían el curso de ambas vidas para siempre. Primera decisión. Sacó a Valentina del colegio San Patricio. «¿Está seguro, señor Mendoza?», preguntó la hermana Magdalena cuando él llegó a su oficina. «Tal vez con un poco más de tiempo la niña se adapte». «La niña no es el problema», interrumpió Alejandro. «El problema son ustedes». «Discúlpeme». «Durante 3 semanas he observado cómo permiten que una niña de 10 años sea humillada sistemáticamente por sus compañeros, sin hacer absolutamente nada para protegerla. Señor Mendoza, los niños siempre necesitan tiempo para... Los niños aprenden lo que los adultos les enseñan, y ustedes les han enseñado que el clasismo y la crueldad son aceptables». Alejandro sacó el talonario y escribió un cheque por el monto completo de la matrícula anual. «Este dinero es para que donen libros a escuelas públicas. Tal vez así alguno de sus estudiantes aprenda algo sobre empatía». Segunda decisión. Inscribió a Valentina en la escuela primaria número 23,
una escuela pública a pocas cuadras de Villa 31. La directora, señora Patricia Gómez, una mujer de 50 años que había dedicado su vida a la educación de niños en situación de vulnerabilidad, recibió a Alejandro con sorpresa pero sin prejuicios. ¿Está seguro de que quiere inscribirla aquí?, preguntó, revisando los documentos. Tenemos recursos limitados. Nuestras instalaciones no son las mejores. Señora Gómez, la interrumpió Alejandro, no busco las mejores instalaciones. Busco los mejores maestros, y por lo que he investigado, usted y su equipo son exactamente eso. La directora sonrió por primera vez en la conversación. En ese caso, Valentina será muy bienvenida aquí. El primer día de Valentina en su nueva escuela fue completamente diferente al anterior. Los niños la recibieron con curiosidad, pero sin malicia, y cuando ella contó historias de su vida en la villa, encontró compañeros que compartían experiencias similares. Durante el recreo, un niño llamado Matías se acercó a ella. ¿Es cierto que vivís en un edificio alto en Puerto Madero? Sí, respondió Valentina, esperando algún comentario despectivo. ¡Qué genial! ¿Se ve el río desde ahí arriba? Por primera vez en semanas, Valentina sonrió genuinamente en un colegio. Tercera decisión, la más importante y la más aterradora. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Alejandro llamó a su abogado personal. Necesito que investigues el proceso para adoptar legalmente a una menor. Alejandro, dijo el doctor Herrera, ¿estás seguro de esto? La adopción es un proceso complejo, especialmente para un hombre soltero. Van a evaluar cada aspecto de tu vida. Estoy seguro. ¿Y si la investigación social revela aspectos de tu vida personal que prefieres mantener privados? Alejandro pensó en todas las cosas que podrían salir mal. Su depresión después de la muerte de Camila, su divorcio, sus métodos implacables en los negocios. Pero nada de eso importaba comparado con la posibilidad de perder a Valentina. No me importa lo que encuentren. Solo quiero que esa niña sepa que nunca la voy a abandonar. Mientras tanto, en el hospital, Esperanza había escuchado sobre la fuga nocturna de su nieta a través de una llamada del doctor Ramírez. Cuando Alejandro la visitó al día siguiente, ella lo esperaba con una expresión seria. «Señor Alejandro, necesitamos hablar». «Por supuesto». Esperanza se incorporó en la cama con esfuerzo, y su mirada se clavó en los ojos de Alejandro con una intensidad que lo incomodó. «Esa niña ya perdió a su madre. No puede permitir que se encariñe con usted si no está completamente seguro de que va a quedarse en su vida». «Estoy seguro». «¿Seguro de qué? ¿De que la quiere o de que puede manejar lo que significa tener una hija que viene de donde venimos nosotras?» La pregunta lo desarmó. «No entiendo. Valentina no va a dejar de ser una niña de la villa porque ahora viva en un penthouse. Eso es parte de quien es. ¿Puede amar esa parte de ella también?» Alejandro pensó en la pregunta durante varios minutos. «Esperanza, yo también vengo de la pobreza. Tal vez he tratado de olvidarlo, pero no se puede borrar de donde uno viene. Entonces entiende lo que le estoy diciendo». «Completamente». Esperanza asintió, satisfecha. «En ese caso, tiene mi bendición. Pero quiero que sepa algo. Si alguna vez lastima a esa niña, villa o no villa, dinero o no dinero, va a tener que responder ante mí». A pesar de la seriedad del momento, Alejandro sonrió. «Esperanza, creo que usted me da más miedo que cualquier hombre de negocios que haya conocido». «Y hace bien en temerme», respondió ella, pero también sonrió. Esa noche, Alejandro encontró a Valentina dibujando en la mesa del comedor. Esta vez el dibujo era diferente. Mostraba una casa que no era ni el penthouse ni la casilla de la villa, sino algo intermedio. Una casa con ventanas grandes pero sin lujos excesivos, donde vivían un hombre, una mujer mayor y una niña. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro. «Es mi nueva casa soñada», respondió Valentina, «donde podemos vivir todos juntos, usted, yo y mi abuela, cuando se mejore». Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. «¿Te gustaría que viviéramos juntos siempre?». Valentina lo miró con ojos esperanzados. «¿De verdad? ¿No me va a devolver cuando mi abuela se mejore?». «Nunca te voy a devolver, Valentina, porque no eres algo que se presta. Eres mi familia». Por primera vez desde que se conocían, Valentina corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían generar. «¿Eso significa que va a ser mi papá de verdad?». Alejandro sintió lágrimas en sus ojos,
por primera vez en años. Si tú quieres. Sí, sí quiero, susurró ella contra su pecho. Quiero mucho. Al día siguiente, Alejandro enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Martín llegó a su oficina con una expresión sombría y una carpeta llena de documentos. Se acabó, Alejandro. Los Martínez Casares convencieron a 3 inversores más de retirar su capital. Perdimos el 50% de nuestro financiamiento. Alejandro revisó los papeles sin mostrar emoción. Era cierto, su empresa estaba en crisis. ¿Sabes qué, Martín? ¿Qué? Me vale madres. Martín lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Te vale qué? Que se jodan todos. Si prefieren hacer negocios basados en prejuicios clasistas en lugar de resultados reales, entonces no son socios que me interesen. Alejandro, esto es una fortuna. El dinero se puede recuperar, Martín. Una hija no. Esa noche, mientras cenaban juntos, Valentina le preguntó: «Papá Alejandro, ¿es cierto que está perdiendo dinero por mi culpa?» Alejandro la miró directamente a los ojos. «Valentina, déjame explicarte algo muy importante. El dinero viene y va, pero las personas que amamos, esas se quedan para siempre en nuestro corazón. Tú vales más que todo el dinero del mundo». Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Mendoza realmente creía lo que estaba diciendo. 3 meses después de que Alejandro tomara las decisiones que cambiarían su vida, la realidad de sus consecuencias se manifestó con la brutalidad de un tsunami financiero. La crisis que Martín había predicho no solo se materializó, sino que superó sus peores expectativas. Era un martes lluvioso de noviembre, cuando Patricia, su asistente de 15 años, entró a su oficina con una expresión que Alejandro no le había visto nunca: pánico puro. «Señor Mendoza, acaba de llamar el Banco Nación. Necesitan verlo urgentemente. Han congelado nuestras cuentas corporativas». Alejandro levantó la vista de los documentos de adopción que había estado revisando, sintiendo como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Qué significa exactamente congelado? Significa que no podemos acceder a ningún fondo hasta que se resuelva la investigación fiscal que abrieron contra la empresa. La investigación fiscal. Alejandro sabía que no era coincidencia. Durante los últimos meses, había observado cómo su círculo social y empresarial se cerraba progresivamente contra él. Invitaciones canceladas, reuniones postergadas indefinidamente, contratos que se evaporaban en el último momento. Todo por una niña de 10 años que había osado traspasar las fronteras invisibles pero implacables de la clase social argentina. ¿Quién ordenó la investigación? Patricia bajó la mirada claramente incómoda. El expediente está firmado por el subsecretario de Hacienda, licenciado Eduardo Martínez Casares, el padre de Sofía. Alejandro cerró los ojos, sintiendo una mezcla de furia y admiración por la sofisticación de la venganza. No habían atacado directamente. Habían usado el sistema para destruirlo desde adentro. «Señor Mendoza», continuó Patricia con voz temblorosa, «hay más. Los empleados están preguntando si van a cobrar el sueldo de este mes, y los proveedores están exigiendo pagos inmediatos». Alejandro miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había conquistado durante 15 años. Desde esa altura, Buenos Aires se veía como un tablero de ajedrez donde él había sido el rey. Ahora se daba cuenta de que había subestimado a sus oponentes. Su teléfono personal sonó. Era el doctor Herrera, su abogado. «Alejandro, tenemos un problema con el proceso de adopción». «¿Qué tipo de problema?» La trabajadora social asignada al caso, licenciada Mónica Fernández, ha incluido en su informe serias dudas sobre la estabilidad económica y emocional del solicitante. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Basado en qué? Al parecer, recibió información anónima sobre tu situación financiera actual y tu, digamos, comportamiento errático reciente. ¿Comportamiento errático? Alejandro, para el establishment porteño, un empresario multimillonario que abandona reuniones para ir a comer con una niña de la villa, que la saca del colegio más caro de la ciudad para llevarla a una escuela pública y que está perdiendo su imperio por principios, eso es comportamiento errático. Esa tarde, Alejandro llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Valentina haciendo la tarea en la mesa del comedor, concentrada en un problema de matemáticas.
Al verlo, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había aprendido a valorar más que cualquier ganancia financiera. «Papá Alejandro, mire lo que aprendí hoy en la escuela». Le mostró su cuaderno donde había escrito una composición sobre su familia. El texto era simple pero devastador en su honestidad. «Mi familia es pequeña pero llena de amor. Mi papá Alejandro trabaja mucho para cuidarnos a mí y a mi abuela Esperanza. Antes yo no tenía familia completa porque mi mamá se fue al cielo, pero ahora tengo a mi papá que me enseña cosas nuevas todos los días. Mi familia es especial porque nos elegimos unos a otros». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Valentina había escrito «Nos elegimos unos a otros», con una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzan. «Es muy hermosa tu composición, pequeña. La señorita Carmen dice que voy a participar en un concurso de la escuela. ¿Usted cree que puedo ganar? Creo que ya ganaste lo más importante». Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro se sentó en su estudio a enfrentar la realidad completa de su situación. Los números eran brutales. La empresa estaba al borde de la quiebra. Tenía deudas por $8 millones y los activos congelados no le permitían maniobrar. Su teléfono sonó. Era Clara. «Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿A qué debo el honor? Escuché sobre tu situación financiera. Buenos Aires es una ciudad muy pequeña para estos chismes». Alejandro esperó. Clara nunca llamaba sin una razón específica. «Quería hacerte una propuesta». «Te escucho». «Déjame ayudarte. Tengo contactos, influencia. Puedo hacer que esta investigación desaparezca, conseguir que los inversores vuelvan». «¿A cambio de qué?». Clara hizo una pausa significativa. «A cambio de que reconsideres esta locura de la adopción. Alejandro, esa niña te está destruyendo la vida. Esa niña me está dando una vida. No seas ridículo. Vas a perder todo lo que construiste durante décadas por un impulso emocional. ¿Esto es lo que Camila habría querido?». La mención de su hija fallecida fue como un puñetazo en el estómago. «No metas a Camila en esto. Camila está en esto, quieras o no. Todo lo que has hecho desde que conociste a esa niña ha sido una manera de lidiar con la culpa por la muerte de nuestra hija». «Clara, escúchame, Alejandro. Yo también perdí a Camila. También viví con esa culpa, pero no puedes reemplazar a una hija muerta con una hija adoptada». «No estoy reemplazando a nadie». «¿No? Entonces explícame por qué de repente te convertiste en padre modelo con una niña que encontraste en la calle, cuando nunca pudiste ser completamente presente para tu propia hija cuando estaba enferma». El golpe fue devastador porque contenía una verdad que Alejandro había evitado enfrentar. Durante la enfermedad de Camila, él había seguido trabajando obsesivamente, como si los negocios pudieran protegerlo del dolor de ver a su hija deteriorarse. «Es diferente», murmuró. «No, Alejandro, es exactamente igual. Estás usando a esa niña para sentirte mejor contigo mismo, pero cuando te des cuenta de que no puede curarte la culpa que sientes, la vas a lastimar igual que me lastimaste a mí». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en la oscuridad, enfrentando preguntas que había evitado durante meses. ¿Realmente amaba a Valentina por quien era, o por lo que representaba para él? ¿Su deseo de adoptarla venía del amor genuino o de la necesidad de redimir errores pasados? La respuesta llegó de manera inesperada. Valentina apareció en la puerta del estudio en pijama, frotándose los ojos. «Papá Alejandro, ¿está bien?». Lo escuché hablando solo. «Estoy bien, pequeña. ¿Por qué no estás durmiendo?». «Tuve una pesadilla. Soñé que se iba y me dejaba sola otra vez». Alejandro la cargó y la sentó en su regazo. «¿Por qué soñarías eso?». «Porque en la escuela algunos papás de mis compañeros se van cuando las cosas se ponen difíciles. María dice que su papá se fue cuando su mamá se enfermó. Yo no me voy a ir, Valentina. Aunque tenga problemas con el dinero». Alejandro se sorprendió. «¿Cómo sabes que tengo problemas con el dinero?». «Escucho cuando habla por teléfono. Y también veo que está triste». La honestidad brutal de la niña lo desarmó completamente. «Valentina, ¿tú qué harías si tuviéramos que mudarnos a una casa más pequeña? Si ya no pudiéramos vivir aquí». Valentina pensó por un momento con la seriedad de una adulta. «¿Estaríamos juntos?». «Sí». «¿Y mi abuela también?». «También». «Entonces no importa dónde vivamos. Las casas son solo paredes. La familia es lo que importa».
En ese momento, Alejandro supo con certeza absoluta que Clara estaba equivocada. Su amor por Valentina no tenía nada que ver con Camila o con la culpa. Era simple, puro y completamente independiente de su dolor pasado. Valentina, ¿sabes qué? ¿Qué? Creo que tú eres más sabia que todos los adultos que conozco. Al día siguiente, Alejandro tomó la decisión más difícil de su carrera empresarial. Citó a Martín en su oficina y le entregó una carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó su socio. «Mi renuncia como CEO y la transferencia de mis acciones mayoritarias a ti». Martín palideció. «Alejandro, ¿qué estás haciendo? Te estoy dando la empresa. Sin mi presencia, la persecución política va a cesar. Los inversores van a volver y vas a poder salvar los empleos de todos nuestros trabajadores. ¿Y tú qué vas a hacer?». Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad que había conquistado y perdido. «Voy a ser padre, Martín, completamente, por primera vez en mi vida». «¿Con qué dinero? ¿Cómo vas a mantener a esa niña?». «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Esa noche, en el hospital, Alejandro le contó a Esperanza sobre su decisión. La anciana, que ya había recibido el alta médica, pero que se quedaba unos días más por precaución, lo escuchó sin interrumpir. «¿Se arrepiente?», le preguntó cuando él terminó. «No, por primera vez en años estoy seguro de una decisión». Esperanza sonrió. «Entonces está listo para ser padre de verdad». «¿Por qué dice eso?». «Porque ser padre significa poner a tu hijo antes que cualquier otra cosa en el mundo, incluso antes que tu propio éxito». Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, encontró a Valentina esperándolo con una sorpresa. Había preparado la cena con ayuda de la empleada doméstica, pasta con salsa de tomate y una ensalada que más parecía arte abstracto que comida. «¿Le gusta?», preguntó ansiosa. «Me encanta», respondió él, y era completamente cierto. Durante la cena, Valentina le contó sobre su día en la escuela, sobre la obra de teatro que iban a presentar, sobre el nuevo amigo que había hecho. Escuchándola, Alejandro se dio cuenta de que había estado equivocado durante todos esos años en los que había pensado que el éxito se medía en números. El verdadero éxito estaba sentado frente a él, contándole que había aprendido a hacer divisiones y que su maestra había dicho que tenía mucho talento para la escritura. Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro escribió una carta que cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. La carta que Alejandro escribió esa noche no estaba dirigida a ningún inversionista, político o juez. Estaba dirigida a los únicos destinatarios que realmente importaban: Valentina y Esperanza. En ella, explicaba sus decisiones, sus miedos y sus sueños para el futuro que quería construir juntos, pero sobre todo, era una promesa escrita de que sin importar lo que pasara, su nueva familia permanecería unida. Nunca llegó a entregarla, porque al amanecer del día siguiente, el destino le presentó una oportunidad que no había anticipado. El timbre del penthouse sonó a las 6 de la mañana. Era el portero, nervioso y disculpándose por la hora. «Señor Mendoza, hay una señora en la recepción que insiste en verlo. Dice que es urgente y que viene por el tema de Valentina». Alejandro bajó inmediatamente, temiendo lo peor. ¿Habría venido servicios sociales a llevarse a la niña? ¿Algún familiar desconocido reclamando derechos? En el lobby encontró a una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa sencilla pero pulcra, que sostenía un sobre manila en sus manos temblorosas. «Señor Mendoza, soy Carmen Torres, la directora de la escuela primaria número 23. Alejandro la saludó, confundido por la visita inesperada. «Señora Torres, ¿está todo bien con Valentina?» «Más que bien, señor Mendoza, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Subieron al penthouse donde Valentina aún dormía. En la sala, Carmen le entregó el sobre manila. «Abra esto, por favor». Dentro había copias de exámenes, trabajos escolares y evaluaciones psicopedagógicas, todos con el nombre de Valentina. «Señor Mendoza, en mis 25 años como educadora he visto miles de niños pasar por nuestras aulas, pero nunca había visto un potencial como el de Valentina». Alejandro revisó los documentos. Las calificaciones de Valentina eran extraordinarias, pero más impresionantes eran los comentarios de los maestros. Capacidad de análisis excepcional, liderazgo natural, empática y brillante, potencial académico sobresaliente.
¿Qué me está diciendo exactamente? Carmen se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de emoción. Le estoy diciendo que Valentina tiene el potencial de convertirse en cualquier cosa que se proponga. Médica, abogada, ingeniera, científica, pero necesita oportunidades que nosotros, con todo el amor del mundo, no podemos darle. ¿Qué tipo de oportunidades? Becas, programas especiales, acceso a tecnología, idiomas. Señor Mendoza, con la educación adecuada, esa niña podría cambiar el mundo. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Señora Torres, como habrá escuchado, mi situación económica actual no me permite. Por eso estoy aquí, lo interrumpió Carmen con una sonrisa. Resulta que no es el único que cree en el potencial de los niños como Valentina. Carmen sacó otro documento del sobre. Era una carta oficial de la Fundación Ford para Latinoamérica. Hace 2 meses, cuando vi el progreso excepcional de Valentina, tomé la libertad de postularla para una beca muy especial. Es un programa piloto que selecciona a 10 niños de toda Argentina con potencial excepcional, pero recursos limitados. Alejandro leyó la carta sin poder creer lo que veía. Dice que fue seleccionada. No solo fue seleccionada, señor Mendoza. Quedó en primer lugar entre más de 500 candidatos de todo el país. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que Valentina tiene una beca completa para estudiar en el mejor colegio bilingüe de Buenos Aires, el Northlands School. Incluye matrícula, uniformes, materiales, almuerzo, transporte y clases extracurriculares, desde 4º grado hasta que termine el secundario. Alejandro se quedó sin palabras. Era como si el universo hubiera escuchado sus oraciones más desesperadas. Pero hay más, continuó Carmen. La beca también incluye un programa de mentorías con profesionales exitosos, cursos de verano en el extranjero, y cuando termine el secundario, tiene garantizada una beca universitaria completa en cualquier universidad argentina o internacional que elija. ¿Por qué Valentina? Digo, es brillante, pero debe haber miles de niños brillantes. Carmen sonrió con una mezcla de orgullo maternal y admiración profesional. Porque Valentina no solo es inteligente, señor Mendoza, es resiliente, empática y tiene una capacidad de liderazgo natural que es extraordinaria. En el ensayo que escribió para la aplicación, habló sobre cómo quiere estudiar medicina, para devolver al mundo lo que recibió de la bondad de otras personas. Los evaluadores quedaron impresionados. Valentina apareció en la sala en pijama, frotándose los ojos. «Buenos días, señorita Carmen. ¿Por qué está aquí tan temprano?» Carmen se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Vine a darte una noticia muy especial, Valentina». Le explicó sobre la beca en términos que una niña de 10 años pudiera entender. Los ojos de Valentina se fueron agrandando con cada detalle. ¿Eso significa que voy a poder estudiar para ser doctora como quiero? Significa que vas a poder estudiar para ser lo que tú quieras ser. Valentina miró a Alejandro con una mezcla de emoción y preocupación. «Papá Alejandro, ¿usted está contento?» Alejandro la cargó sintiéndose abrumado por la emoción. «Estoy más que contento, pequeña. Estoy orgulloso. ¿Pero no va a estar triste porque ya no va a poder pagarme el colegio?» La pregunta lo desarmó. Incluso en su momento de triunfo, Valentina se preocupaba por sus sentimientos. «Valentina, un papá no se pone triste porque su hija sea independiente. Se pone orgulloso». Esa tarde, después de que Carmen se fuera, Alejandro recibió una llamada que lo sorprendió aún más. «Alejandro, habla el doctor Roberto Fernández del Hospital de Niños». Alejandro conocía su reputación. Era uno de los cirujanos pediátricos más prestigiosos de Argentina. «Doctor, ¿en qué puedo ayudarlo? En realidad soy yo quien quiere ayudarlo a usted. He estado siguiendo su historia con Valentina a través de mi colega Roberto Ramírez». «Ah, sí. Alejandro, voy a ser directo. Necesito un administrador para un proyecto que estoy lanzando. Una clínica gratuita para niños de bajos recursos. Alguien que entienda tanto el mundo empresarial como la realidad de la pobreza». Alejandro frunció el ceño. «Doctor, aunque agradezco la oferta, debo decirle que mi situación financiera actual... Lo sé todo sobre su situación, Alejandro. Por eso lo quiero en este proyecto. Un hombre que sacrifica un imperio por principios es exactamente el tipo de persona que necesito». ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando? De algo revolucionario. Una clínica que no solo atienda a niños pobres, sino que los forme para convertirse en profesionales de la salud. Becas, programas de estudio,
mentorías. Queremos quebrar el ciclo de la pobreza desde la salud y la educación. ¿Y usted cree que yo puedo ayudar en eso? Alejandro, usted construyó un imperio inmobiliario desde la nada. Conoce la pobreza desde adentro, pero también entiende cómo funciona el mundo del dinero y la influencia. Es la combinación perfecta. ¿Cuál sería mi rol exactamente? Director ejecutivo, salario competitivo, pero más importante, la oportunidad de cambiar vidas a gran escala. Esa noche, durante la cena, Alejandro le contó a Valentina sobre la propuesta del doctor Fernández. ¿Eso significa que va a ayudar a otros niños como me ayudó a mí?, preguntó ella. Sí, pero mucho más que eso. Sería ayudar a familias enteras. Valentina dejó el tenedor en el plato y lo miró con esa seriedad que a veces lo sorprendía. Papá Alejandro, ¿puedo decirle algo? Por supuesto. Yo creo que usted perdió su empresa para encontrar algo mejor. ¿Por qué dices eso? Porque cuando tenía mucho dinero siempre estaba preocupado. Pero ahora que tiene menos dinero, sonríe más. La sabiduría de esa observación lo golpeó como un rayo. ¿Sabes qué, Valentina? Creo que tienes razón. ¿Va a aceptar el trabajo? ¿Tú qué opinas? Valentina pensó por un momento. Opino que si puede ayudar a más niños como yo, debe hacerlo. Pero también opino que debe preguntarle a la abuela Esperanza, porque ella es más sabia que nosotros dos juntos. Al día siguiente, visitaron a Esperanza en su nueva casa. Alejandro había vendido algunos de sus bienes personales para comprar una casa modesta pero digna en un barrio de clase media, donde Esperanza pudiera vivir cómodamente cerca de ellos. Cuando le contaron sobre la beca de Valentina y la propuesta del doctor Fernández, Esperanza se quedó callada por un largo momento, procesando la información. ¿Sabe qué significa todo esto?, les dijo finalmente. ¿Qué?, preguntaron Alejandro y Valentina al unísono. Significa que ustedes dos se han estado salvando mutuamente desde el día que se conocieron. ¿Cómo así? Valentina se dirigió a su nieta. Tú salvaste a Alejandro de una vida vacía llena de dinero pero sin amor. Y Alejandro miró al hombre. Tú salvaste a Valentina de un futuro limitado por la pobreza. Pero ahora, continuó Esperanza, ambos van a poder salvar a muchas otras familias. Esa tarde, Alejandro aceptó la propuesta del doctor Fernández. Su primer día de trabajo sería el lunes siguiente. El domingo, exactamente 6 meses después de que una niña hambrienta le pidiera un pedazo de comida en la calle, Alejandro se despertó en su nueva casa, una vivienda de 3 dormitorios en el barrio de Belgrano, a 5 cuadras de la casa de Esperanza y a 10 minutos del nuevo colegio de Valentina. No tenía penthouse, ni Mercedes, ni trajes de diseñador. Pero tenía algo que nunca había tenido antes. Una familia que lo amaba sin condiciones y un propósito que iba más allá del dinero. Mientras preparaba el desayuno, escuchó a Valentina cantando en la ducha y a Esperanza, que había venido a pasar el fin de semana, riéndose de algo que había visto en la televisión. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Mendoza se sintió realmente rico. Y cuando Valentina apareció en la cocina, lista para comenzar una nueva semana en su nuevo colegio, con su beca que le abriría las puertas del mundo, le dio un abrazo que contenía todo el agradecimiento que sentía hacia el destino que los había unido. ¿Está listo para su primer día en el trabajo nuevo, papá Alejandro? Estoy listo para todo, pequeña, absolutamente todo, porque había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que uno acumula, sino en lo que uno está dispuesto a dar, y él estaba dispuesto a darlo todo. 5 años después de aquel encuentro que cambió sus vidas para siempre, la Clínica Esperanza había crecido hasta convertirse en un modelo de transformación social que estaba siendo replicado en toda Latinoamérica. Lo que había comenzado como el sueño de un médico visionario y un empresario caído en desgracia, se había transformado en una institución que había cambiado la vida de más de 3.000 familias. Alejandro, ahora de 47 años, caminaba por los pasillos de la clínica que había ayudado a construir, observando con orgullo cada detalle. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños pacientes, fotografías de graduaciones universitarias de jóvenes que habían comenzado como pacientes y ahora eran médicos, enfermeros o administradores de la propia clínica. Pero esa mañana de abril, mientras revisaba los informes mensuales en su oficina modesta, pero llena de vida, algo especial estaba por suceder.
Valentina, ahora de 15 años, había crecido hasta convertirse en una joven extraordinaria, alta para su edad, con la misma sonrisa luminosa pero ahora acompañada de una seguridad que había desarrollado a través de años de excelencia académica, liderazgo estudiantil y trabajo voluntario en la propia clínica. Siéntuse. Ese día era diferente, porque finalmente había llegado el momento que Alejandro había estado esperando durante 5 años, la audiencia final del proceso de adopción. «Papá», la voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba parada en la puerta de su oficina, vestida con el uniforme del Northlands School, pero en sus manos llevaba algo que no esperaba ver, una toga y birrete. «¿Qué es eso, pequeña?» «Pequeña», se rió Valentina. «Papá, ya soy más alta que usted. ¿Y esto?», levantó la toga. «Es mi toga de graduación». Alejandro la miró confundido. «¿Graduación? Pero si apenas estás en segundo año de secundario, ese es mi regalo sorpresa para usted». Valentina se acercó con esa sonrisa traviesa que había perfeccionado a lo largo de los años. «El colegio me ofreció saltar directamente a 5º año. Al parecer, mis calificaciones y proyectos de investigación han impresionado lo suficiente como para adelantarme 3 años». Alejandro se levantó de su silla, sintiendo una mezcla de orgullo abrumador y pánico paternal. ¿3 años? Eso significa que me gradúo de secundaria a los 15 años. Y que el año que viene empiezo la universidad. ¿Universidad? ¿Tan pronto? Valentina se sentó en la silla frente al escritorio de Alejandro, adoptando esa pose seria que usaba cuando quería tener conversaciones importantes. «Papá, tenemos que hablar sobre mi futuro. Te escucho. Me ofrecieron una beca completa para estudiar medicina en Harvard. Empezaría el año que viene». El mundo de Alejandro se detuvo. Harvard. Su niña, la que había encontrado pidiendo comida en la calle 5 años atrás, había sido aceptada en Harvard. Eso es increíble, Valentina. Es el sueño de cualquier padre. Pero, Alejandro sonrió. Ella lo conocía demasiado bien. «Pero me da pánico perderte tan pronto. Siento que apenas estoy aprendiendo a ser tu papá». Valentina se levantó y rodeó el escritorio para abrazarlo. «Papá, usted ya es el mejor papá del mundo y no me va a perder nunca, pero necesito que entienda algo, que todo lo que soy, todo lo que he logrado, es porque usted creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora necesito ir a Harvard no solo por mí, sino para poder volver y multiplicar lo que usted y el doctor Fernández han construido aquí». «¿Qué quieres decir?». Valentina sacó una carpeta de su mochila escolar. Adentro había un proyecto detallado, con gráficos, estadísticas y proyecciones financieras que habrían impresionado a cualquier empresario. «He estado trabajando en esto durante 2 años con mis profesores de Economía y Ciencias Sociales. Es un plan para expandir el modelo de la Clínica Esperanza a nivel internacional». Alejandro revisó los documentos, sintiendo una mezcla de asombro y orgullo. El trabajo era de nivel universitario avanzado. «Valentina, esto es extraordinario, pero ¿cómo puede una estudiante de secundaria...» «Porque no soy solo una estudiante de secundaria, papá. Soy la hija de Alejandro Mendoza, el hombre que me enseñó que los problemas grandes requieren soluciones grandes». En ese momento, la asistente de Alejandro, María Elena, una joven de 25 años que había sido una de las primeras beneficiarias del programa de becas de la clínica, asomó la cabeza por la puerta. «Señor Mendoza», llegó su abogado. «Dice que es hora de ir al juzgado». El juzgado de familia estaba ubicado en el centro de Buenos Aires, en un edificio que había visto miles de historias de familias que se formaban, se separaban o se transformaban. Para Alejandro y Valentina representaba el lugar donde finalmente su relación sería reconocida legalmente. En el auto, camino al juzgado, Alejandro notó que Valentina estaba inusualmente callada. «¿Estás nerviosa?». «No es nervios», respondió ella mirando por la ventana. «Es que estoy pensando en mi mamá biológica. ¿Quieres hablar de eso? A veces me pregunto qué pensaría ella de todo esto. De usted, de mi nueva vida, de Harvard». Alejandro había temido esta conversación durante años, pero sabía que era inevitable e importante. «¿Qué crees que pensaría?». Valentina se volteó hacia él con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. «Creo que estaría feliz. Creo que sabría que usted no me adoptó para reemplazarla, sino para honrar el amor que ella me dio». «Valentina».
Y creo que estaría orgullosa de saber que su hija no solo se salvó, sino que ahora va a poder salvar a otros. Llegaron al juzgado donde los esperaban Esperanza, ahora de 75 años, pero con la misma dignidad y sabiduría de siempre. El doctor Ramírez, quien había seguido la evolución de Valentina como médico y como padrino no oficial, y para sorpresa de Alejandro, Clara. Su exesposa se acercó a ellos con una sonrisa genuina que él no había visto en años. «Hola, Alejandro. Hola, Valentina». «Señora Clara». Valentina la saludó con respeto pero sin frialdad. «Vine porque quería estar aquí para esto», explicó Clara. «Hace 5 años pensé que estabas cometiendo un error terrible. Hoy me doy cuenta de que fuiste más sabio que todos nosotros». «Clara, no, déjame terminar», lo interrumpió. «Valentina, quiero que sepas que nunca tuviste que competir con el recuerdo de Camila. Eres una persona única y especial, y cualquier padre estaría orgulloso de tenerte como hija». Valentina se acercó a Clara y, para sorpresa de todos, la abrazó. «Gracias por decir eso, y quiero que sepa que yo nunca traté de reemplazar a Camila. Solo traté de ser digna del amor que papá Alejandro tenía guardado en su corazón». Clara comenzó a llorar, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. La audiencia fue más una celebración que un procedimiento legal. El juez, doctor Martín Rosales, había seguido el caso durante los 5 años del proceso, siendo testigo de la transformación tanto de Alejandro como de Valentina. «En mis 20 años como juez de familia», comenzó su discurso final, «he visto muchos casos de adopción, pero pocas veces he sido testigo de una historia donde 2 personas se salvaran mutuamente de manera tan completa». Miró a Valentina. «Jovencita, cuando te conocí hace 5 años, eras una niña inteligente pero marcada por la pérdida y la pobreza. Hoy eres una joven brillante, segura de sí misma, con un futuro ilimitado por delante». Luego miró a Alejandro. «Y usted, señor Mendoza, era un hombre exitoso económicamente pero vacío emocionalmente. Hoy es un padre amoroso y un líder social que ha cambiado la vida de miles de personas. Por lo tanto», continuó el juez, «es mi honor declarar legalmente establecida la adopción de Valentina Esperanza Mendoza Torres por parte de Alejandro Gabriel Mendoza». El aplauso en la sala fue emotivo. Esperanza lloraba de alegría. El doctor Ramírez sonreía orgulloso. Clara aplaudía con lágrimas en los ojos y María Elena grababa todo con su teléfono para preservar el momento. Pero lo más emotivo fue ver a Alejandro y Valentina abrazarse, finalmente, como padre e hija legal y oficialmente. «Ya es oficial, papá», susurró Valentina en su oído. «Ya era oficial desde el día que te conocí», respondió él. Después del juzgado, fueron a celebrar a la casa de Esperanza, donde había preparado un almuerzo que incluía todos los platos favoritos de Valentina, desde la comida casera de su infancia hasta los gustos más sofisticados que había desarrollado. Durante la comida, Valentina se puso de pie para hacer un anuncio. «Quiero aprovechar que estamos todos aquí para decirles algo importante». Todos la miraron expectantes. «He decidido aceptar la beca de Harvard, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro. «Que voy a estudiar una doble carrera, medicina y administración de organizaciones sin fines de lucro, y mi tesis de graduación va a ser sobre el modelo de la clínica Esperanza». «¿Por qué?», preguntó Esperanza. Valentina miró a cada persona en la mesa antes de responder. «Porque cuando vuelva de Harvard en 8 años, quiero estar preparada para expandir lo que ustedes construyeron. Quiero que haya clínicas Esperanza en toda América Latina». «¿Y después?», preguntó Clara, genuinamente interesada. Valentina sonrió con una determinación que recordaba exactamente a Alejandro cuando era joven y ambicioso. «Después quiero postularme para presidenta de Argentina, porque si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiarlas desde adentro del sistema». El silencio que siguió fue de asombro total. Esperanza fue la primera en hablar. «Mijita, ¿sabes lo que acabas de decir?». «Sí, abuela. Dije que quiero ser presidenta, para que ningún niño en Argentina tenga que pasar hambre o quedarse sin educación por falta de recursos». Alejandro sintió que su corazón se iba a salir del pecho. La niña que había encontrado pidiendo comida en la calle ahora tenía planes de gobernar el país, y por primera vez en su vida, él creyó completamente que ella podía lograrlo. 8 años después, un día de primavera en Buenos Aires,
Alejandro Mendoza se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, esperando el vuelo que traería de vuelta a casa a la mujer más importante de su vida. Ya no era la niña que había partido hacia Harvard con 15 años. Ahora regresaba, como la doctora Valentina Esperanza Mendoza Torres, graduada summa cum laude, con doble título en Medicina y Administración de Organizaciones sin fines de lucro. Pero más importante aún, regresaba como la autora de El Modelo Esperanza, Transformación Social a través de la Salud Comunitaria, un libro que ya se había convertido en referencia obligatoria en universidades de todo el mundo y que había sido traducido a 12 idiomas. Alejandro, ahora de 55 años, con algunas canas que le daban un aire distinguido, sostenía un cartel que decía simplemente «Bienvenida a casa, doctora Mendoza». A su lado, Esperanza, de 83 años pero aún vigorosa, llevaba un ramo de jazmines blancos, las flores favoritas de Valentina desde pequeña. La clínica Esperanza había crecido exponencialmente durante estos años. Lo que había comenzado como una sola sede en Buenos Aires ahora incluía 17 clínicas en Argentina, 5 en Chile, 3 en Colombia, 2 en México y 1 en Perú. Más de 50.000 familias habían sido impactadas directamente por el programa, y los índices de mortalidad infantil en las comunidades donde operaban habían disminuido en un 70%. Pero el verdadero orgullo de Alejandro no eran las estadísticas, sino las historias humanas, como Miguel, un niño que había llegado desnutrido a los 5 años y ahora era enfermero en la clínica original, o como Rosa, una madre soltera que había comenzado como paciente y ahora coordinaba el programa de educación maternal. Cuando Valentina apareció en la zona de llegadas, Alejandro casi no la reconoció. La joven de 23 años que caminaba hacia ellos era impresionante, alta, segura, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, volvió a ser la niña de 10 años que había encontrado en la calle. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él con una sonrisa que iluminó todo el aeropuerto. El abrazo que compartieron duró varios minutos, y muchos de los presentes se detuvieron a observar la emotiva reunión sin saber que estaban presenciando el encuentro de dos personas que se habían salvado mutuamente. «Te extrañé tanto, pequeña», susurró Alejandro. «Yo también, papá, pero mire lo que traje», dijo Valentina señalando las maletas que llevaba. 8 años de investigación, contactos internacionales y un plan que va a cambiar todo. En el auto camino a casa, Valentina les contó sobre sus años en Harvard, pero sobre todo sobre el proyecto que había estado desarrollando durante los últimos 2 años de su carrera. «Se llama Esperanza Global», explicó mientras le mostraba documentos en su tablet. «Es una organización internacional que va a estandarizar y financiar el modelo de nuestras clínicas en todo el mundo en desarrollo». «¿Cómo?», preguntó Esperanza desde el asiento delantero. «A través de una alianza con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y un fondo de inversión de impacto social que creamos con excompañeros de Harvard. Tenemos comprometidos $200 millones para los próximos 5 años». Alejandro casi se sale de la carretera. ¿$200 millones? Es solo el comienzo, papá. El plan a 10 años incluye $1.500 millones y cobertura en 40 países. «Valentina», dijo Esperanza volteándose para mirarla, «¿sigues queriendo ser presidenta?». Valentina sonrió. «Más que nunca, abuela. Pero primero quiero demostrar que nuestro modelo funciona a escala internacional. Cuando me presente como candidata en 10 años, quiero hacerlo con resultados concretos, no solo con promesas». Llegaron a la casa familiar en Belgrano, que había sido ampliada y remodelada a lo largo de los años, pero que mantenía la calidez que la caracterizaba. En el jardín los esperaba una sorpresa. Más de 100 personas, incluyendo pacientes, empleados de las clínicas, compañeros de universidad de Valentina, y muchas de las familias que habían sido transformadas por el programa Esperanza. La celebración duró hasta altas horas de la noche, pero el momento más emotivo llegó cuando un grupo de niños de la clínica original presentó una obra de teatro que habían preparado sobre la historia de Alejandro y Valentina. Verla representada por niños que estaban viviendo historias similares a la de Valentina fue abrumador para ambos.
especialmente cuando el niño que interpretaba a Alejandro dijo la frase final: a veces, salvar a alguien es la única manera de salvarse a uno mismo. 3 días después, Valentina comenzó oficialmente como directora internacional de Esperanza Global. Su primera decisión fue establecer la sede central en Buenos Aires, específicamente en el edificio al lado de la clínica original. ¿Por qué aquí?, le preguntó Alejandro durante el recorrido por las nuevas oficinas. Porque aquí fue donde todo comenzó, y porque quiero que cada persona que trabaje en este proyecto entienda que no se trata de caridad, se trata de justicia. El primer proyecto internacional de Valentina fue establecer una clínica en Guatemala, en una comunidad que tenía características muy similares a Villa 31. Alejandro la acompañó en ese viaje, y cuando vio a su hija interactuando con los niños guatemaltecos, con la misma naturalidad y amor que había mostrado desde pequeña, supo que el círculo se había completado. ¿Sabes qué veo cuando miro a estos niños?, le preguntó Valentina mientras observaban a un grupo jugando en el patio de la nueva clínica. ¿Qué? Veo futuros médicos, ingenieros, maestros, líderes. Veo todo lo que yo podría haber sido si usted no me hubiera encontrado aquel día. Valentina, tú siempre habrías sido extraordinaria. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No, papá, usted eligió estar en el lugar correcto. Cuando pudo haber pasado de largo, eligió detenerse. Cuando pudo haber dado dinero y seguir su camino, eligió involucrarse. Cuando pudo haber vuelto a su vida anterior, eligió cambiar completamente. Esa noche, en el hotel de Ciudad de Guatemala, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Era Clara. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Clara. ¿Todo bien? Todo perfecto. Te llamo porque vi la entrevista que le hicieron a Valentina en CNN Internacional. No tengo palabras para describir lo orgullosa que me siento. Orgullosa de ustedes dos, de lo que construyeron juntos, y quería disculparme. ¿Por qué? Por haber dudado, por haber pensado que estabas usando a esa niña para llenar un vacío. Ahora entiendo que no era un vacío lo que tenías, era un propósito que estaba esperando. Clara, Camila estaría orgullosa, Alejandro, de su papá y de su hermana mayor. Después de colgar, Alejandro se quedó en el balcón del hotel, mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el viaje extraordinario que había sido su vida desde aquel día en Puerto Madero. Al día siguiente, durante la inauguración oficial de la Clínica Esperanza Guatemala, Valentina fue invitada a dar un discurso ante más de 500 personas, incluyendo autoridades locales, representantes de organizaciones internacionales y familias de la comunidad. Hace 13 años, comenzó, yo era una niña de 10 años que pedía comida en las calles de Buenos Aires. Hoy soy médica graduada de Harvard y directora de una organización internacional. Pero quiero que entiendan algo. Mi historia no es especial porque sea extraordinaria. Mi historia es especial porque demuestra que cada niño tiene el potencial de transformar el mundo, si alguien cree en él. Mi papá adoptivo, Alejandro Mendoza, continuó, señalándolo entre el público, no me salvó dándome dinero o comida. Me salvó dándome algo mucho más poderoso. Me salvó dándome la oportunidad de soñar. Hoy, esta clínica no es solo un centro de salud, es una fábrica de sueños. Cada niño que entre por esas puertas va a salir no solo más sano, sino con la certeza de que puede ser todo lo que se proponga. Y a los padres que están aquí, su voz se quebró ligeramente. Quiero decirles que nunca subestimen el poder de creer en sus hijos, porque a veces lo único que separa a un niño de la pobreza de un futuro brillante es que alguien le diga, tú puedes lograrlo. El aplauso fue ensordecedor, pero Alejandro solo tenía ojos para Valentina. Verla parada en ese pódium, transformando vidas con sus palabras, le recordó el momento exacto en que todo había comenzado. Una niña hambrienta pidiendo comida. Un hombre exitoso, pero vacío. Un encuentro que parecía casual, pero que había sido, en realidad, el momento en que ambos habían encontrado su destino. Esa noche, en el vuelo de regreso a Buenos Aires, Valentina se acurrucó en el asiento junto a Alejandro, como solía hacer cuando era pequeña. Papá, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber perdido su empresa por mí? Alejandro la miró con ternura infinita. Valentina, yo no perdí mi empresa por ti. Encontré mi vida gracias a ti.
¿Sabe cuál es mi mayor sueño ahora? ¿Cuál? Que cuando sea presidenta, el primer decreto que firme sea declarar el día que nos conocimos como el Día Nacional de la Segunda Oportunidad. ¿Y por qué ese día? Porque ese día aprendimos que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida, la suya o la de alguien más. Alejandro sonrió, cerrando los ojos mientras sentía la respiración tranquila de su hija junto a él. 13 años después de aquel encuentro en Puerto Madero, había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide en lo que uno acumula, sino en las vidas que uno toca, y que a veces cuando uno extiende la mano para ayudar a alguien, descubre que quien realmente estaba siendo salvado era uno mismo. En su billetera, Alejandro aún conservaba un papel doblado y amarillento, la primera nota que Valentina había escrito cuando intentó huir hace 8 años. La releía de vez en cuando para recordar cuán frágil puede ser el amor y cuán poderoso cuando se nutre con acciones. Porque al final la historia de Alejandro y Valentina no era sobre un hombre rico que salvó a una niña pobre, era sobre dos almas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban y que juntas demostraron que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, edad o circunstancia. Era sobre el milagro cotidiano de elegir el amor sobre la indiferencia, la esperanza sobre el miedo y la acción sobre la parálisis. Era simplemente sobre volver a creer en la humanidad, una conversación a la vez, una vida a la vez, un abrazo a la vez, para siempre.